Un gusto coincidir hoy con ustedes para dar este tema muy importante de actualidad. ¿Qué efecto fiscal pueden tener, o bueno, tienen las normas de información financiera? Entonces, nuevamente, buenos días a todos y felicidades por esta tercera jornada. Bueno, 20 años de esta semana de cultura laboral y en esta semana laboral 2021, pues en su tercer día de trabajo. Mucho éxito a todos los que van a seguir trabajando en estos días y vamos a comenzar. Ya está, comenzamos con nuestro tema, efectos fiscales de las normas de información financiera. El tema será una mezcla entre NIF y fiscal. Es un vaivén de disposiciones con el fin de amalgamar o juntar y ver qué relación hay, el efecto positivo, o algunos dicen que negativo, pero yo creo que positivo. Antes que nada, una reflexión muy importante. No son mis palabras, esta diapositiva sí la voy a leer porque no es mía, pero ayuda a ilustrar la situación. Hoy, los contadores que no conocen NIF mexicanas o NIF internacionales no tienen cabida en un mundo global. Muchas universidades o instituciones educativas no deberían permitir que egresen personas sin estos conocimientos, aunque se sepan de memoria la ley del impuesto de la renta. Uno de los deberes de todo contador es generar información financiera de calidad, ¿sí? Y después ver cómo cumplir con la información, con las obligaciones fiscales, pero no al revés. El Código de Comercio habla de las obligaciones de la contabilidad, de los comerciantes, de la contabilidad de los comerciantes, pero parece que estas están olvidadas, ya que en ocasiones solo se quieren hacer catálogo de cuentas con base en los artículos 25, 27 y 28 de la ley de impuesto a la renta, basándose en las deducciones. Bueno, siguiente, última frase. Es triste ver a un contador que se espera que le entreguen las facturas para hacer los registros contables. Bueno, hoy en día, a descargar el CFDI. Cuando estos emanan de la información diaria y no de los efectos fiscales. ¿Quién lo dijo? Estamos hablando de casi, permítame, aquí está la fecha, 2005. Vamos a cumplir 5 años y medio, próximamente 6 años, de que este gran contador, Ernesto Manzano García, uno de los mejores fiscalistas de México, ya desafortunadamente acraciado hace 3 años, un contador pilar del área fiscal, un excelente fiscalista, muy famoso, formador de muchos fiscalistas, radicaba en la ciudad de Guadalajara. Los que han tenido, bueno, los que tuvieron la oportunidad de estudiar una maestría en Guadalajara, muy probablemente se toparon con él como docente, un excelente fiscalista. Entonces, una leyenda en el mundo fiscal, Ernesto Manzano. Esto lo dijo en una conferencia que dio a los estudiantes en la Universidad de Guadalajara, donde dice, bueno, aquí está el tema, los contadores deben ser creativos y no enfocar solo en cumplir las declaraciones. Ese fue el centro de su conferencia. Entonces, como estaba de moda lo de la contabilidad electrónica, él dio su postura. Y 6 años después casi, sigue vigente su postura. Lo más importante es las NIF que lo fiscal. Lo fiscal pasa a segundo término. ¿Quién lo dijo? Un fiscalista. Si me pregunta a mí, también coincido con él. Lo más importante es la contabilidad y en segundo lugar, lo fiscal. Otra reflexión última. Un año después, casi, en el 2016. En las notas es común ver este tipo de encabezados. Falta de registros contables, motivo de fracaso de las firmas. Traigo un extracto de una entrevista que le hicieron a la directora operativa de educación financiera Banamex, en aquella creo que fue la semana PYME,
o Semana Financiera allá en la Ciudad de México. Entonces comentaba, el principal error es la falta de registros contables, incluso entre empresarios consolidados. El problema primordial es que no tienen el hábito de llevar registros de sus ingresos y gastos, es decir, no tener un registro contable, aunque se cumplan con las disposiciones fiscales, que son dos temas diferentes, esto ocasiona un problema muy importante. Bien, para eso voy a poner unos breves antecedentes. Quiero compartir con ustedes estos antecedentes normativos. Vemos y podemos seguir revisando notas, periódicos, tweet inclusive, donde comentan que lo fiscal pasa a segundo término. Lo más importante es la información contable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero llegar a ciertos antecedentes normativos. Vamos por ello desde un poquito atrás. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad hoy en día, según las normas de información financiera, en su párrafo 3, en la primera norma, en el párrafo 3, me dice que la contabilidad es una técnica. Sí, yo sé que a lo mejor en la escuelita nos enseñaron que la contabilidad puede ser ciencia, puede ser arte. Sí, es correcto, totalmente válido. Sí, a mí me consta, yo lo sé. Parte de mi formación que escucharon, pues, y realicé un doctorado. Y el doctorado me llevó a varios países de Sudamérica a concluir la investigación. Y efectivamente, en otros países, desafortunadamente en México no, la contabilidad sí está muy marcada como ciencia. ¿Cómo? O sea, sí en sí hay filosofía contable, ciencias económica contable, historia del pensamiento contable, o sea, inclusive en otras partes del mundo hay ciencias contables, maestría en ciencias contables, doctorado en ciencias contables. Entonces sí existe. Es más, pueden investigarlo, lo pueden googlear, la contabilidad como ciencia sí. La mayoría de las publicaciones son fuera de México. En México no hay este estudio como la contabilidad desde la óptica de la ciencia, del conocimiento, sí, del método científico, sí, todo ese método científico que recordaremos en nuestra formación, los que son estudiantes los tendrán mayor presente, el método científico de observar, hacer la hipótesis, identificar un problema, eso aplica perfectamente la contabilidad. Desafortunadamente aquí nos preocupa más a los contadores el CFDI, que el plazo, que la declaración, cosas banales. Desde la óptica contable, desde un contador, es más importante esto. Y sí, y como les comentaba entonces, en otros países hay maestrías en contabilidad. Aquí, maestrías en contabilidad, solamente dos, en el ITAM, pues esa es más como una cosa rara matemática, y a otra en la Autónoma de Nuevo León, que no llevan tanta contabilidad, es más como administración. Y doctorados en contabilidad, bueno, nomás uno, el de la Autónoma de Nuevo León, y pues no es tan enfocado a contabilidad, realmente la mayoría es como enfoca a administración. En otros países, como en Argentina, me consta, porque ahí tuve que hacer parte de mi doctorado, hay un doctorado en ciencias contables, sí, doctorado en ciencias contables desde 1900 y algo, casi más de 100 años, un doctorado que habla asuntos de contabilidad. Otro, en esa misma escuela hay un doctorado en administración y un doctorado en economía. O sea, son cosas diferentes, doctorado en ciencias contables. Y obviamente, en concreto, entonces, en resumen, la contabilidad sí es ciencia, pero el libro, este libro normativo, que son las NIF, la cataloga como una técnica. Entonces, la contabilidad es ciencia, sí, pero desde el enfoque normativo es una técnica. La contabilidad también puede ser, como decían, una ciencia, un arte, ¿sí? Puede ser artístico, porque hay un enfoque, una tendencia, no tanto en México, pero principalmente en España, de que quieren que la información financiera sea artística. ¿Cómo que artística? Pues nos imaginamos pintar estos estados financieros. Usted sabe la palabra, yo por la posición que tengo no puedo andar diciendo de esa forma de pintarlos, ¿no? Existe, el concepto se llama contabilidad creativa, es correcto, así, contabilidad creativa, lo puede googlear. Y va a ver que esto data desde 1980, en que queremos buscar lo artístico a la contabilidad. ¿Es ético, no es ético? Bueno, desde mi perspectiva, pues obviamente no es correcto, ni ética ni moralmente.
Pero bueno, existe este tema. ¿Cuál era? Contabilidad creativa. Entonces, para que lo pueda checar, lo googleé con toda calma. Dice nomás, entonces sí puedo ser artístico con la contabilidad. Bien, y así podemos empezar desde todos los enfoques, la área de la contabilidad, pero no hay que perder de vista que la contabilidad hoy en día, normativamente, es una técnica. ¿Qué es una técnica? Palabras más, palabras menos, un conjunto de procedimientos para lograr algo. ¿Qué queremos lograr? El registro, es decir, anotar, llevar una historia, un antecedente. ¿De qué? De las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad son de tres tipos: transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Es decir, todo lo que haga la empresa económicamente lo tengo que registrar en la contabilidad. Vendí, independientemente de la factura es una vacilada, la factura no sirve. Puedo vender al contado y lo tengo que registrar porque es una operación que me afectó económicamente. La depreciación, no hay factura, tengo que registrar la depreciación porque es una operación que me afecta económicamente. La inflación es una operación que me afecta económicamente y obviamente también la tengo que registrar y no hay factura. Como podrá ver, la factura es insignificante para estos temas. ¿Cuál es el fin de registrar a través de técnicas? ¿Cuál es la técnica que se utiliza? El procedimiento en México. Bueno, estamos acostumbrados y enamorados de la partida doble. Obviamente hay más. Existe la partida triple, la partida cuádruple. ¿Y cómo sabemos que existe eso? Porque en las ciencias contables, estudiar contabilidad como ciencia, te dice todas las maneras de registrar las técnicas. Se ven las técnicas. Aquí en México, por la razón que sea, nada más conocemos una: la partida doble, cargo y abono. Punto. Pero hay partida triple, sí, hay cuádruple. Imagínense qué emocionante. Pero no nos interesa ahorita porque estamos viendo la parte fiscal. Aquí en México, entonces, ¿cómo registro? Cargo y abono. ¿Con en qué fin? Producir de manera sistemática, constantemente y ordenadamente información financiera. Esta información financiera, entonces, emana de la contabilidad. Esta información financiera se manifiesta, la veo o la vivo en los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el fin de la contabilidad? De registrar todo a través del cargo y el abono, tener un histórico, con el fin de llevar esta información de cargo y abono acomodada, ordenada en ciertos documentos que se llaman estados financieros. Esa es la esencia de la contabilidad. Ojo, estoy hablando desde las NIF, nos cambiamos borrón y cuenta, o sea, cambiamos el chip, porque acuérdense, es un vaivén, les dije al inicio, un vaivén de disposiciones. Nos vamos a la parte de la obligación legal. La contabilidad, dice el comerciante, está obligado, es una obligación desde la óptica del Código de Comercio, de mantener una contabilidad adecuada. Entonces, las NIF lo ven como una técnica, el Código de Comercio lo ve como una obligación. Ahora bien, esta obligación de llevar contabilidad debe satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Son 5, yo nomás voy a platicar 2. ¿Okay? El primero, que es poder identificar todas las operaciones, obviamente, que afectan económicamente a una entidad. Y que ya lo platiqué, lo de las operaciones. Y número 3, que creo que es la parte central que se conecta al concepto anterior, permitirá la preparación de estados que incluya en la información financiera del negocio. Es decir, documentos que contengan la información financiera del negocio. Estos estados, estos documentos son estados que tienen información financiera, es decir, estados financieros. Estos estados financieros es la consecuencia o es uno de los requisitos que debe tener la contabilidad desde la óptica legal. Aquí está. Lo mismo
obtener estados financieros, la contabilidad. Entonces coinciden ahí en el fondo. Ojo, esto es código de comercio. Ahora nos vamos a la parte fiscal. Bien, para esto les voy a demostrar en estos minutos, voy a demostrar de por qué son obligatorias las normas de información financiera en las disposiciones fiscales. La conferencia es efectos fiscales de las NIF y en este momento el efecto fiscal es su obligatoriedad. Son obligatorias. Como siempre, habrá individuos que digan, es que no dice en la ley. En la ley no dice que debo de cumplir con las NIF. Y mil pretextos, mil razones que no hay una justificación para decirlo. Porque no dice, pues no decirlo literalmente, no estoy obligado. Recordemos que hay varios métodos de interpretación de las disposiciones fiscales. Ese es un método literal, literario, tal como dice. No es el único método. Entonces, a partir de este momento, estas diapositivas que siguen, quiero que abra su mente, que entienda cómo es otra forma de leer las disposiciones fiscales. No como abogado leguleyo que nomás leo, y no leo las comas, y no leo todo. El método que vamos a revisar las disposiciones fiscales para demostrar que las disposiciones, que las NIF son obligatorias, lo veremos con el método holístico o sistemático de análisis de las disposiciones fiscales. Repito, hay varios métodos de estudio de las disposiciones fiscales. Uno es el sistémico o sistemático, que abarca eso, que ve todo, un holístico. Entonces, sí, literal, no dice, no es recetario, porque además no importa, porque no es una objeto, sujeto, base, tasa y tarifa, como lo dice el artículo 5 del Código Fiscal, de que debe de ser un entendimiento expreso, ¿no? En este caso no. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con objeto, sujeto, base, tasa y tarifa. Abramos el mundo. Sea asertivo, revise y tome en cuenta todo esto. Esto es lo más importante. Estos minutos quiero que sea asertivo. A todo lo que vaya a exponer, vea y encuentre la lógica. Bien, empiezo. Número 1, para poderlo entender entonces hay que ser asertivo y ver todo lo referente al método sistémico. Después lo puede googlear, método sistémico de interpretación de las disposiciones fiscales. Y otra cosa, va a ser un vaivén, pero más intenso, de disposiciones fiscales. Bien. El artículo 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, sí, que está en el título 2, de que me habla de las personas morales. En este artículo me habla, los contribuyentes que obtengan ingresos en este título. ¿Cuál es este título? El de las personas morales con fines lucrativos. Además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la ley, estarán a los siguientes. Y entonces en el 76, entre otras obligaciones, me da una lista que son las fracciones. La fracción 1 me dice que es una obligación de llevar contabilidad. ¿Sí? Estoy obligado a llevar contabilidad. La pregunta es ¿cómo? La ley del impuesto sobre la renta dice, a mí no me preguntes, pregúntale a aquel documento que se llama Código Fiscal de la Federación. Además, su reglamento y el reglamento de esta ley. ¿Ok? ¿Entendible? A mí, persona moral con fines lucrativos, me estás obligando a llevar contabilidad. ¿Cómo hay que llevarla? Me dices, pregúntale al Código Fiscal, al reglamento y a este reglamento. Perfecto. Bien. Siguiente. Lo mismo, pero para el título 3, artículo 86. Las personas morales que se refiere a este título, personas morales con fines no lucrativas, y ahí le inventan cada cosa los no contribuyentes y ideas fantasiosas y media. Son personas morales con fines no lucrativos.
Estas personas tienen otras obligaciones, por eso se establece en el 86. Además de las otras obligaciones, en este artículo estará lo siguiente. Fracción 1. Una de tantas obligaciones es llevar contabilidad, un sistema contable. ¿Cómo hay que hacerlo? Nuevamente la ley de impuesto sobre la renta dice, yo no sé, pregúntale al Código Fiscal de la Federación, pregúntale su reglamento y al reglamento de este para que explique cómo hay que llevar esto. ¿Ok? Entonces, personas morales, las dos, lucrativas y no lucrativas, tienen que llevar contabilidad igual. ¿Cómo hay que preguntarle al Código Fiscal? Artículo 110 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Estamos en título 4, personas físicas. Los contribuyentes, personas físicas sujetos a este régimen, ¿cuáles? A las actividades empresariales y profesionales de esta sección. Además de las obligaciones establecidas en otros artículos, estarán a los siguientes. Fracción 2. Tienen que llevar contabilidad. Es una obligación. ¿Cómo? Yo no sé. Pregúntale al Código Fiscal y pregúntale a su reglamento. En resumen, personas morales lucrativas, personas no lucrativas, morales y las personas físicas con actividad empresarial y profesional están obligadas a llevar contabilidad. ¿Ok? Sí, pues ya lo sabíamos. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Pregúntale al Código de Comercio. Me voy al Código de Comercio. Artículo 28. Perdón, Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal, perdón, ahí fue un error. Código Fiscal de la Federación. Veamos cómo se lee. Las personas físicas o morales que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligados a llevar contabilidad, ¿cuáles son esas personas que estén obligadas por disposiciones fiscales a llevar contabilidad? Me regreso. Obligada, persona moral. Obligada, persona moral con propósitos no lucrativos. Obligada, persona física con actividad empresarial. Ellos son a los que le están hablando. Ellos son los de la ley, se traen acá. Es que aquí no dice personas físicas, como siempre. Habrá personas que le interpreten de otro método un poquito, llamaremos deficiente, que digan, es que aquí no dice personas físicas. Tiene razón, no dice personas físicas, no dice personas morales, y luego se inventan cada cosa. Estamos en una incertidumbre. ¿Cuál incertidumbre? Me está diciendo que las personas que están en las otras leyes, ¿cuál es la ley de impuesto a la renta? No dice ley de impuesto a la renta, y mil pretextos para no cumplir con las disposiciones. Aquí está muy claro. Aquellos tres están obligados a llevar contabilidad. Estarán a lo siguiente. Fracción primera. Fíjese, aquí hay una coma. Para efectos fiscales, ojo, todos están obligados a llevar contabilidad. Pero para efectos fiscales me va a definir la contabilidad. Porque hace rato, aquí, yo definí contabilidad para efectos de NIF. Y ahora estamos viendo contabilidad para efectos fiscales. Bueno, entonces, aquellos individuos que ya quedaron muy claros cuáles son, que están obligados a llevar contabilidad, la contabilidad se integra por, y en lugar de darme una definición, me da una lista de cosas, una lista de cumplimiento. 1, libros. 2, sistemas. 3, registros contables. 4, papeles de trabajo. 5, estados de cuenta. Bla, 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 bla. Y me da una lista, repito, una lista de cosas que debo de cumplir, porque eso es mi contabilidad. Entonces, el SAT me puede revisar la contabilidad, sí, que es revisar que tenga todos estos papeles. Bueno. Todos estos papeles, esta documentación, el Código Fiscal de la Federación me remite, me manda a otro lado. Me remite al reglamento. Entonces, mira, yo, Código Fiscal, te digo que la contabilidad tiene todo eso, pero el reglamento
establecerá cómo hay que cumplir. ¿Cómo voy a cumplir con esta fracción? ¿Con qué tipo de papeles y con qué tipo de información? Primera reflexión aquí. Si usted dice, es que el reglamento no vale porque no emana del poder judicial, pero poder legislativo, tiene razón. Como no sale del poder legislativo, sino del ejecutivo, muchos abogados, inclusive fiscalistas, dicen, lo que está en el reglamento no vale, porque eso no emana del poder legislativo y por lo tanto no voy a cumplir. La ley, el que aquí el código fiscal te está obligando a que leas el reglamento. Si tú dices que el reglamento no vale, bueno, ya no tendríamos, ya no tiene sentido la charla. Si usted es de los que dicen el reglamento sí tiene validez jurídica, pues podemos seguir en la charla. Bueno, este reglamento te va a decir cómo. Pero el código fiscal y la ley que acabo de ver emanan del poder legislativo. En este momento, revise, el poder legislativo le está facultando, le está mandatando al poder ejecutivo. Fíjese, Cámara de Congreso de la Unión me está obligando a que hay que llevar contabilidad. El cómo se lo pasa, se lo transfiere al ejecutivo vía reglamento. O sea, vea lo intenso que es. El ejecutivo vía reglamento te va a decir cómo. Por lo tanto, yo, poder legislativo, estoy de acuerdo con el ejecutivo porque te va a decir el cómo. Estamos unidos, estamos a la par. Y aquí pueden salir cada barbaridad, que la 4T y que son los culpables. No, esta reforma ya tiene bastantes años. ¿Qué le gusta? 2016, 18 fue la última reforma. Esto está desde hace años. Esto no es nuevo. Bueno, ahora bien, de todas estas cosas que incluye la contabilidad, lo más importante es lo que marqué con rojo, los registros contables. Ay, porque la plática es de NIF y fiscal, por eso dice que los registros contables son los más importantes. No, yo no lo digo. ¿Quién lo dice entonces? El propio Código Fiscal. Pero ahí no dice que son más importantes. Mire, estamos en la fracción 1. ¿Qué dice la fracción 2? Luego la fracción 2 de este importante artículo te habla. Los registros de asientos contables. ¿Cuáles? A los que se refiere la fracción anterior. O sea, no estamos hablando de aquellos que forman parte de tu contabilidad. Y me da una palabra mágica. Deberán, es una obligación. Deberán cumplir con los requisitos que establezca otra vez el reglamento. Yo, poder legislativo, faculto al ejecutivo para que te diga cómo deben de ser esos registros. Pregúntale a él. Y yo estoy de acuerdo con el ejecutivo. Es más, dice, y con las disposiciones de carácter general del SAT. Traducción con la resolución miscelánea. Si usted es de los que dicen, ay, la resolución miscelánea yo no la leo porque no vale, no tiene sentido la plática. Si usted es de los contadores que estudian, se preparan y dicen, la resolución miscelánea sí tiene validez, aquí vea el peso que le está dando el artículo 28 del Código Fiscal. Los diputados, los senadores, están diciendo, vete a las reglas de carácter general, vete a la miscelánea. Ahí tienes que cumplir con lo que diga ahí. Si usted dice, yo no cumplo con la miscelánea, está bien. Está en todo su derecho. Pero tenga en cuenta esto. La miscelánea tiene validez jurídica. ¿Sí? Entonces, los registros y asientos contables deberán cumplir lo que diga tanto el reglamento como la miscelánea fiscal. Seguimos avanzando. Entonces ya vi ley y código. Me voy
al reglamento. Ya estoy en el poder ejecutivo. Artículo 33 del reglamento. Dice, para efecto de la fracción 1 y 2 que acabamos de ver del artículo 28, se estará lo siguiente. Apartado A contiene todo lo referente a la documentación. Apartado B me habla de los registros contables. Entre esas cosas, me obligan a que los registros contables me ayuden a formular los 4 estados financieros básicos, así como las notas a los estados financieros. Es una obligación fiscal hacer los 4 estados financieros básicos que emanan de la contabilidad. Ahora bien, pongo esta tesis de hace casi 5 años, donde salió lo siguiente. En aquel 2013, usted recordará, a finales de 2013, en particular, 9 de diciembre del 2013, cuando se publicó la nueva reforma fiscal para iniciar vigencia a partir de los ejercicios 2014, salió lo siguiente. Este artículo 2013, que inició vigencia en el 14, bueno, después se reformó en el 17, 18, muchos decían, la contabilidad electrónica, la contabilidad no se puede enviar por computadora. Sí, varios contadores de toda la República tenían el siguiente argumento. Con la entrada en vigor de la contabilidad electrónica, yo no puedo cumplir con todo esto. ¿Pero por qué no puedes cumplir? Porque me dices que envíe mi información, mi contabilidad, pero ¿cómo mando un equipo por el internet? No se puede. No puedo enviar un equipo por el internet. Es más, no puedo enviar ni un libro. Y entonces, esos amparos medios extraños indicaban, nadie está obligado a lo imposible. Y es imposible enviar un libro por lo electrónico. ¿Cómo voy a enviar un disco? No se puede. Nadie está obligado a lo imposible. Y me es imposible enviar un disco por internet. Es correcto, así, qué ridiculez, así hicieron los amparos. Y cobraban muy bien los amparos a los clientes. Bueno, y el cliente que le creía, pues bueno, pagaba sus 40, 50 mil pesos. Bueno, entonces, como fueron muchos amparos en ese sentido, para no cumplir con la contabilidad electrónica de enviar la información al SAT, dijo la Suprema Corte, ¿sí? Aquí está. La segunda sala, o sea, uno de 5 magistrados, ministros, de los 11 ministros, 5 en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicaron que, a ver, estos amparos son ridículos. Y sacaron esta jurisprudencia. A ver. El sistema de contabilidad, la información que tienes que mandar al SAT no es todo lo que incluye la contabilidad. A ver, ¿cómo? Mira. En la fracción 1 del artículo 28 te dice que contabilidad para efectos fiscales y es todo esto que está con rojo, ¿no? Todo eso que ya platicamos. En tanto que la información, es punto y aparte, lo que está con rojo es lo que ya vimos en el 28. Dice, negro, en tanto que la información contable que se debe de ingresar mensualmente al sistema de contabilidad son dos cosas diferentes. Tu contabilidad es todo lo del 28, pero lo que se manda al SAT mes con mes, me salto con azul, específicamente lo que se refiere a catálogo de cuentas, balanza del periodo y pólizas. Entonces, aclara la Suprema Corte. Déjense de ridiculeces, los amparos no proceden, porque una cosa es la contabilidad y otra cosa es lo que se envía mes con mes. Lo que se envía mes con mes en la contabilidad electrónica es catálogo de cuentas, balance del periodo y pólizas. Ahora, regresamos con azul. Eso que se envía, ¿cómo se hace? Es aquella
información que se produce de acuerdo a un marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco contable que el contribuyente utilice para preparar la información financiera, ya sea de acuerdo a una disposición legal o normativa. Entonces, lo que se envía mes con mes al SAT es tu información contable que se elabore con base en un marco contable. Y aquí viene algo muy interesante. Ya estamos en el tercer poder, el poder judicial. El poder legislativo coincide con el ejecutivo y el ejecutivo y el legislativo se acatan a lo que dice el judicial. Los tres poderes coinciden bajo la misma tónica. Uy, qué barbaridad, ay, la 4T, todo tiene mal. Esto no tiene nada que ver con la 4T, estamos hablando de 2006, 2016, esto ya es antes. Échale la culpa al anterior, no al actual. Y entonces, esto que está con azul, ¿de dónde lo sacó la Suprema Corte? ¿De dónde sacó eso? Que dice que es obligatorio, que lo que se va a mandar, que es lo contable mes con mes, debe hacer de acuerdo a un marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa. ¿De dónde lo sacó? Ni más ni menos que de la regla 2816 de la resolución miscelánea fiscal. Bueno, sigue estando vigente, la última reforma fue 2020, nos ha tocado este artículo, sigue vigente en el 2021. Bueno, esta regla más bien, no artículo. Para efectos de esta regla, se entenderá que la información contable es aquella que se produce de acuerdo a un marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en su preparación financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre ellas las NIF, los US GAAP o las IFRS. Y entonces, pero es una regla, ¿es correcto? ¿Qué dice aquí? Que los registros contables deberán cumplir lo que diga las reglas misceláneas. ¿Qué dice la regla miscelánea? Que la información contable que se elabore se tendrá que hacer con base en NIF mexicanas, normas internacionales o principios de Estados Unidos. Alguien dirá, cuando salió esta regla 2015 y cuando salió aquella tesis, bueno, jurisprudencia de la Suprema Corte, muchos abogados decían, ay, es que nos podemos amparar otra vez por esta palabrita, que se produce de acuerdo al marco contable que aplica ordinariamente el contribuyente. O bien, el marco que está obligado, o sea, estoy obligado a aplicar NIF, pero como me está dando la opción, o el o bien es una opción, puede ser las NIF o el marco que aplique ordinariamente el contribuyente. A alguien se le ocurrió, yo lo vi. Pues el marco contable que aplica a mi contribuyente es el libro chafa que usamos en la prepa, porque totalmente chafa, erróneo y totalmente decepcionante, San Elías Lara. Ese libro dice, es que es mi marco contable, es el que yo uso. Ok, pero chécate el último párrafo. Este marco contable, el que vas a usar, el libro que vas a usar, te está obligando que deberá ser emitido por un organismo profesional competente, no por cualquier editorial o por cualquier individuo, y encontrarse vigente al momento. ¿Y cuáles son los organismos competentes que emiten normatividad año con año? CINIF, las NIF, FASB, los US GAAP, y el YASB, las IFRS. Por lo tanto, viéndolo retrospectivamente, aquí dice, sí dice la regla 2816 de la resolución miscelánea vigente, que las NIF, bueno, vamos a particular nada más de las NIF son obligatorias. Está en la regla, sí, me regreso. La regla, el Código Fiscal de la Federación, me dice que tengo que hacer caso a la regla. Además, la regla la copia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial está de acuerdo. Esta regla, para hacer mis asientos contables con base en NIF,
los asientos contables forman parte de la contabilidad. Estos asientos contables se hacen con base en NIF. Estos asientos contables, al ser parte de la contabilidad, me regreso, los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad y uno de los elementos de la contabilidad son los asientos contables. Estos asientos contables están obligados a llevarse a cabo con normas de información financiera. No tienen nada que ver el código o el artículo 5 del Código Fiscal de esta forma de interpretación. No, porque no se está metiendo con objeto, sujeto, base, tasa y tarifa. Como no se meten las NIF en eso, sino es otra obligación accesoria, se tiene que cumplir con todo esto. Por lo tanto, las NIF son obligatorias para los efectos fiscales. Y hace rato, aquí partimos desde este tema, cuando les decía, oye, vamos a ver que las NIF son obligatorias. Sí, pero aquí no dice. Sí, no dice, pero se lee la ley. Ok, tiene razón, no está de acuerdo y es válido que no esté de acuerdo con lo que acabamos de ver. Perfecto, defiéndase cuando la autoridad le pida. Ejemplo, cuando el SAT le venga y le pida, a ver, ¿dónde están tus notas a los estados financieros? ¿Dónde está tu estado de cambios en el capital contable? ¿Dónde está tu estado de origen y aplicación de recursos? ¿No me lo enseñaron en la escuela? ¿Qué? Es que en la escuela nomás me enseñan el balance y el estado de resultados. Pues qué triste escuela, ¿no? ¿Por qué no le enseñan los 4? Oiga, nomás me enseñan 2, que los otros 4 no se ocupan. Bueno, el reglamento dice que son 4. Que usted no lo sepa hacer es otra cosa. Que yo como maestro no lo sepa hacer y no los quiera enseñar, esa es otra cosa. Son 4 obligatorios. Es que son los más importantes. Los 4 son importantes junto con sus notas. El paquete de estados financieros son los 5. Son 4 hojas y 100 hojas, estoy exagerando, 100 hojas de notas. Ahora bien, ¿el SAT me puede multar por no tener mis notas? Sí. ¿Pero por qué? Porque es parte de tus asientos contables y tienen que hacérselas con base en las NIF. Wow. ¿Y a poco esto el SAT le importa así? Fíjese. Mismo artículo 28 del Código Fiscal. En la fracción cuarta me dice que debo de ingresar mes con mes mi información contable. ¿Cuál información contable? Todo. Su balance, sus activos, sus pasivos, su estado de resultados, todo con base en NIF se tiene que subir a la página del SAT. No me dice, ojo, no me dice tus ingresos acumulables. No, eso es aparte. Esta es una obligación adicional. Mes con mes tienes que subir tu información contable. La información contable es esta. La información contable es lo que cumplan con NIF. A ver. Entonces, si yo tengo un ingreso contable, ¿sí? Por ejemplo, ingreso con base en NIF 100,000 pesos, pero ingreso fiscal 120, por la razón que sea, no coincide lo contable fiscal. ¿Quién dijo que debe de coincidir? Son dos cosas diferentes, dos obligaciones diferentes. ¿Qué tienes que hacer? Hacer tu cálculo de tus pagos provisionales, persona física o moral, según corresponda, con base en los ingresos acumulables, según lo que diga la ley. Y tienes que mandar tú a ingresos contables con base en lo que diga las NIF. Se mandan las dos informaciones. Otro ejemplo, la depreciación. La depreciación contable se hace con base en NIF. La deducción de inversiones es otra cosa diferente. Una cosa es la deducción y otra cosa es la depreciación. La deducción con efectos fiscales. Ejemplo, un automóvil que compré en, no sé, exagero, en 1,000,000 de pesos. Técnicamente, según la ley, legalmente, solamente lo puedo depreciar por 4 años. Y luego otro criterio conservador dice que lo máximo son 175,000 pesos. Aunque haya pagado 1,000,000 por el automóvil, solamente voy a deducir 175. Entre 4, pues empezamos a hacer cuentas, 42,000 pesos, 43,000 pesos de deducción anual. ¿Okay? Eso es deducción fiscal. Contablemente, la depreciación a lo mejor será, un decir, este automóvil me va a durar 5 años. No, que fiscalmente 4. Fiscalmente el derecho de la deducción es una cosa.
Contablemente, ¿cuánto lo vas a usar? 5 años. Ok. ¿Cuánto te costó? 100 millones, 1 millón de pesos. ¿Cuánto es el prorrateo, que es la depreciación? 1 millón entre 5, 200,000 pesos. Entonces, fiscalmente tendrás una deducción del automóvil de 43,000 pesos y contablemente tendrás una depreciación por 200,000 pesos. La deducción nada que ver con la depreciación. Tiene que ser igual, es quien dijo esa locura, eso no existe en ninguna parte. Lo contable no tiene que ser igual que lo fiscal. Y luego se inventan estas cosas, discrepancia fiscal, eso no es la discrepancia fiscal, hay que estudiar qué es la discrepancia fiscal, esto no es discrepancia fiscal. Pero bueno. Además dice, mira, esto que te estoy pidiendo mes con mes, no te lo voy a estar recordando. Hay una tesis del 2017 que dice, mira, es una obligación de naturaleza autoaplicativa. Esto es obligatorio. No te tienen que recordar. No se te olvide mandar tu información contable. No, tu información contable la tienes que mandar mes con mes en la página del SAT. Tú ya lo sabes. Recuérdame. Ah, te recuerdo con multa. Entonces, hazlo por las buenas, ¿no? Hay otras tesis del Poder Judicial que acompaña esta información. Dice, una tesis ya vieja, 2011, no tiene nada que ver con la 4T y que no sé, todo le echan culpas. Si realmente estudiáramos, veramos que fiscalmente no ha cambiado nada. Fiscalmente todo sigue igual, nada más que ahora sí lo aplican, algo que se había hecho con anterioridad. Bien, entonces, en el 2011 salió esta tesis que decían que las NIF tenían sus características, este Tribunal Colegiado de Circuito. Yo la empecé a leer en aquellos ayeres, 2011, 12, al final esto fue en octubre, lo leí como a inicios del 2012, junto con mi hermano, que él es más fiscalista que yo. Yo soy más contador que fiscalista. Y empezamos a ver, oye hermano, mira esto, ¿ves esta tesis? La leíamos y ya dice. Me decía que las NIF tenían 5 características. 1, surgen de generalizaciones. 2, derivan de experiencia. 3, se aplican en congruencia. 4, vinculan al sistema. 5, sirven de guía, ¿no? Entonces, y ahí está todo. No la voy a leer toda, porque quiero llegar a la siguiente conclusión. Cuando mi hermano me las comentó de esta tesis, recuerda, antes no era como que salían constantemente en internet, ahora es más fácil consultarlas. A ver, dije, a ver, hermano, eso yo ya lo sabía, lo había leído. No, acaba de salir, acaba de salir en octubre, hace 3 meses. Ok, pero yo ya lo sé, yo ya lo había leído eso. No es posible, es una tesis nueva de NIF con el Poder Judicial. Sí, pero como que eso yo ya lo sé. No puede ser posible. Y efectivamente, esa tesis es copiar y pegar el párrafo 4 de la NIF A2. Nada más que ahí, de lugar de llamarse NIF, se llaman los postulados básicos de las NIF. Los postulados básicos de la NIF, a partir del párrafo 4, surgen de generalizaciones, se derivan de experiencia y se aplican en congruencia. Aquí están. Este es el párrafo 4 de la NIF A2. ¿Qué hizo el juez o los jueces? Copiaron y pegaron el párrafo 4. Oiga, pero son 5, ¿sí? Es el párrafo 4. Párrafo 5 de la NIF A2. Vinculan al sistema y guían la acción normativa. Vinculan al sistema y guían la acción normativa. ¡Wow! Oiga, pero este párrafo está muy grandote, las 5. Ok, porque aquí es el párrafo 6. Por los postulados básicos dan pauta de explicar en qué momento y cómo se reconocen los efectos de las transacciones, transformaciones internas. Dando pauta, okay. Dando pauta de cómo explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas. Oiga, está igualito, sí. Resumen. Esta tesis del Poder Judicial de la Federación, a través del Tribunal Colegiado de Circuito, del 2011, se copió el párrafo 4, el párrafo 5 y el párrafo 6 de la NIF A2. Esos 3 párrafos los copió y lo hizo una tesis del Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial se copia las tesis, revisa las tesis, usted determínelo, ¿no?
Siguiente tesis. Dice, mira, y esto es muy importante, ponga mucha atención, creo que esto es lo más valioso del día de hoy. Las normas de información financiera pueden ser utilizadas por las autoridades fiscales como sustento de sus determinaciones. 2011, ¿eh? Mire, y entonces empieza a resumir todo lo que acabo de platicar en una hora. El artículo 28 me comenta que es una obligación de llevar contabilidad. Pero si bien es cierto que la contabilidad es una técnica, ¿se acuerda que con eso empecé la plática? Que la contabilidad es una técnica. ¿Ok? Es correcto, la contabilidad es una técnica. ¿Quién lo decía? El libro de las NIF que lo organiza el CINIF. Así dice la tesis, ¿eh? Habla del CINIF. Y aquí todo esto se copia de la página de internet. Dice que los artículos, pero aunque los objetivos del CINIF aquí está, desarrollar normas de información financiera, etcétera, etcétera. Todo eso lo copió de la página del CINIF. Pero lo viene lo más importante. Entonces, este juez o este tribunal tiene muy claro esto, de que una cosa es lo fiscal y otra cosa es lo contable. Y voy a leer esta diapositiva porque aquí está la esencia o el resumen de todo lo que estamos platicando. Por lo que, si bien es cierto, las NIF emitidas por el CINIF no son de carácter legal y por lo tanto no pueden formar parte de la fundamentación de los actos de la autoridad, ni resultan obligatorios contribuyentes, debido a que se trata de normas consuetudinarias, derivadas de la costumbre, y la costumbre es una fuente formal del derecho, relativas a la técnica contable, que permiten la uniformidad, comparación y verificaciones de quienes la dominan. En otras palabras, fíjese, el Código Fiscal de la Federación establece con toda precisión que los contribuyentes deben, ya lo platicamos, deben llevar contabilidad, mientras que las NIF son reglas consuetudinarias que preferentemente debe acatar esta técnica. Entonces, fíjese lo más importante. Entonces, ¿queda claro? Que la autoridad sí puede citar como parte de las consideraciones que llevan a emitir como liquidación que la contabilidad no se apegó a las NIF. ¿Cuál contabilidad? Que los asientos contables que ya vimos no están apegados a las normas de información financiera. Las NIF no son obligatorias para los asientos contables que tengan los contribuyentes. Entonces, son obligatorias por donde le quiera hacer. Y no más falta que le eche la culpa a la 4T. Y esto no tiene nada que ver con la 4T. Esto es desde atrás. Mire, 2011. Poder Judicial 2011. Y lo último fue 2016. La Suprema Corte de Justicia. Todos están en el mismo lado. Los tres poderes coinciden en que son obligatorias las NIF. Para esto, lo más importante, ¿y qué dice el SAT? ¿Qué piensa el SAT? ¿Qué se cree el SAT? Ante esta situación, voy a poner ciertos elementos donde demuestra que el SAT le importan las NIF. Desde lo más básico, mire lo más básico hasta lo más profundo. Número 1, un tweet. Es un tweet, ¿sí? ¿Dónde? Desde el 2007. Fíjese, a la 1 de la tarde, ¿quién sabe quién escribió esto? Maiko, ¿quién sabe quién será? Maiko preguntó, ¿alguien sabe por qué no acepta capital negativo por pérdida el balance de una declaración a una persona física? Le preguntó al SAT y le preguntó a un fiscalista famoso de Veracruz, Chamblati. Y el SAT a la 1 de la tarde responde, buen día, agradecemos que verifique los registros de tu información contable para realizar la captura de la información. Gracias. O sea, me lo maltrató. Me dijo, estás muy menso, hazlo bien. 1 de la tarde, del abril de 2017. Pero bueno, como lo mencionaron a Chamblati, contestó y neteando da negativo. ¿Qué es neteando? Bueno, caray, no está, permítame. Ok, a ver, aquí tengo un pizarrón muy breve. Usted recuerde que aquí tenemos un balance, aquí tenemos activo, póngale 100 pesos. Acuérdese, el balance debe ser igual a activo, pasivo más capital, deben ser 100 pesos, ¿no?
¿Cuál era la pregunta de este individuo? Que a lo mejor tenía deuda por 150 pesos y tuvo pérdidas por 50 pesos. Un pasivo, o sea, tiene más deuda de lo que tiene, si es normal, y más en las personas físicas, tiene un pasivo de 150 y tiene unas pérdidas por 50,000 pesos o 50 millones, lo que sea. 150 menos 50 nos da 100, o sea, ahí está la partida doble. O sea, igualdad, pues, lo que las ridiculeces que dicen partida doble. Bueno, entonces, dice, y neteando, ya neteamos, pasivos menos capital, y da negativo, sí, pues sigues, no da negativo, sino el problema, fíjese, es, ¿alguien sabe por qué no acepta capital negativo por pérdida? Fue el caso que hicimos, tiene una pérdida menos 50 en el balance. Pues está mal la plataforma, pero fíjese, ya se espantó el SAT. A las 2:51 recapituló. Dice, ah, caray, y este Chamblati como que me le metió ruido. Dice, para efectos de tu balance, dice el SAT, cuenta oficial del SAT, podrás apoyarte en las NIF y, en su caso, realizar los ajustes correspondientes. O sea, a ver, ¿qué el SAT dijo? A ver, revísate las NIF y ajusta el balance. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién sabe? Pero se le ocurrió al SAT. Ahí está. A los que son abogados, es una manifestación lisa y llana de la autoridad de que se deben usar las NIF. Obviamente yo lo sé, que pues es un tweet, sí, pero el tweet pesa más que el chat que tenemos luego ahí en las preguntas en línea, ¿no? Pero bueno. Siguiente tweet. Buenos días. Bueno, este SAT, pero en este Oscar Gobea, ya en el 2018, un año después, le pregunta, oye SAT, conforme al artículo 31 del reglamento de impuesto a la renta, si opto por aplicar mi NC, quién sabe qué será la CNC, obviamente ya todo le abrevian, NC son notas de crédito, puedo aplicar mis notas de crédito en el ejercicio anterior, ¿cuándo debo registrar el asiento contable? En pocas palabras, ¿cómo hago registro contable de mis notas de crédito si les aplico un año anterior? ¿Qué contesta el SAT en este 2018? Buen día. Debes registrar la información contable, te lo confirma, tu información contable conforme a las NIF. Saludos. El registro contable es con base en NIF. Otro, 2020, el año pasado, que como eran un poquito insistentes en esto y mucho estrés, ¿eh? Buenos días. Referente a la retención del IVA del 6% por outsourcing o servicios prestados. Tengo la duda referente a la contabilidad electrónica. ¿Qué código agrupador del SAT le asigno a esta retención? El SAT le pregunta, oye, mira, Luis, buen día. Conforme a tu planteamiento, debes consultar las NIF a fin de que puedas saber qué código agrupador se le asemeje conforme al marco contable que utilices. El SAT siempre contesta respecto a los registros contables que tienes que irte al marco contable, que tu marco contable se entenderá que siempre debe de ser el de NIF o bueno, otro similar. Oiga, pero son tweets, hombre, eso no vale. Ah, ¿quiere que le subamos el nivel? Bien, metamos a la página del SAT. Al meternos a la página del SAT en las preguntas frecuentes, oye, SAT, ¿puedo llevar dos contabilidades? La fiscal y la contable dicen, no. La única contabilidad que existe es la que haces con NIF. Y todos se quedarán pensando, ¿y la contabilidad fiscal? Eso no existe contabilidad fiscal. Son tus papeles de trabajo para determinar tu base gravable, tus ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, base gravable y el pago de tu impuesto. Eso no es contabilidad. ¿Eso qué es? Tu papeles de trabajo para calcular tus disposiciones fiscales. Por eso se escucha mal y hasta raro, no puedo decir ridículo, pero raro, que alguien diga, ¿tú a qué te dedicas? Llevo contabilidades fiscales. Que eso no existe contabilidad fiscal, no existe. Es más, le apuesto lo que quiera, demuestro como sea, no hay en ninguna parte de la ley que defina qué es la contabilidad fiscal. Sí podemos encontrar un autor loco que diga que la contabilidad fiscal no existe, la contabilidad fiscal no está en la ley, no está definida. Lo que sí platiqué hace rato es que la contabilidad para efectos fiscales es una lista de cosas, es salvaguardar todo eso. Pero la contabilidad, la única, es la contabilidad financiera. Aquí lo dice el SAT. Y en la misma regla
Estamos hablando 2816. Oye, SAT, y eso que está en el balance, que le hay que ponerle activos, pasivos, corto plazo y largo plazo, y no, dice, espérate, yo no sé qué son. Estos son elementos de estados financieros y si quieres saber más, vete a las normas de información financiera. Ahí te van a decir qué es el activo, qué es el pasivo. Yo nomás tengo que ponerlo. ¿Pero qué es? Vete a las NIF. Oiga, pero eso pues, es una simple página de internet pues, que no vale. Ok, subimos el nivel. Los últimos criterios, compilación de criterios normativos fueron los del 2019. En aquel año, en aquella anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal publicada el 30 de abril, están los criterios para el SAT y están los criterios, el criterio 3 del Código Fiscal de la Federación normativo, código normativo. Este código dice que tú como autoridad, tú como SAT, tienes que revisar a los contribuyentes que cumplan con la NIF, en donde, mira, que el artículo 58A del Código Fiscal ahí dice, y aquí está expresamente en las disposiciones fiscales y legales cómo debe de cumplir con la NIF. ¿Qué dice este criterio? Que cuando en esos artículos o leyes hablen de los principios de contabilidad o de normas de información financiera, que debes de aplicar las que están vigentes. ¿Por qué? Porque cambian cada año, ¿no? Igual, el artículo 254 y 257 de la Ley Federal de Derechos, la Ley Impuesto a la Renta. Entonces, siempre que hay que revisar tu autoridad, se le mandata al SAT que revise que cumplan con las NIF vigentes en ese año. ¿Desde dónde estamos? Desde el 2013 surgió ese criterio normativo. Desde el 2013 está esta idea de que hay que revisar cuando en la ley diga principios de contabilidad o normas de información financiera los vigentes. Ah, pero como siempre, y lo he escuchado, ay, la 4T, no sé, no, esto no tiene, esto es 2013, esto ya tiene años, esto no tiene nada que ver con el actual gobierno, esto ya es 2013. ¿Qué está haciendo el actual gobierno? Simplemente que lo cumplas. Yo no lo puse, lo puso el gobierno anterior. Yo te lo estoy pidiendo que lo cumplas. Oiga, pero es un criterio más para revisarme. Algo más intenso, ¿quiere algo más real? Es un caso real, no es un ejemplito, es un caso real de la última acta parcial de un contribuyente. Palabras más, palabras menos. En resumen, el contribuyente está pidiendo una devolución de saldos a favor de IVA. Estás pidiendo que le devuelvan de un mes 5,5 millones, de otro mes 2,200,000, de otro mes 2,600,000 y de otro mes 4,700,000. Le están pidiendo que se los devuelvan por IVA a favor. Si usted le suma, casi son 15 millones de pesos. ¿Qué dice el SAT en esta acta? Para efectos de la presentación de la promoción de la devolución, y el SAT dice, de los supuestos saldos a favor, es cierto que a todas luces, la información financiera o contable, ojo, la financiera o contable, no está hablando de la fiscal, tu situación fiscal, sino la información contable, tus ingresos, costos y gastos, que sirvió de base para determinar los supuestos, saldo a favor, y aquí está, vea lo que está subrayado, incumple con el artículo 30 y 31 perdón, párrafo 30 y 31 de la NIF A1. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad, uno de los usuarios de la información financiera que establece la propia NIF. Y como está mal, no te regreso el impuesto. En pocas palabras, ¿qué dijo el SAT? Mira, no te voy a devolver el IVA porque está mal tu contabilidad. Porque no está bien contabilizado. Cuando llega el contribuyente y le pregunta al contador, oiga, contador, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué no nos han devuelto el IVA a los 15 millones de impuestos? Es más, yo te iba a dar el 10% de esos 15 millones. ¿Qué cree que conteste el contador? Que la mayoría contestaría. Y este sí lo contestó. ¿Qué cree, apreciable cliente? El SAT está muy perro. Es la culpa de la 4T y que... Oye, no tiene nada que ver. Tú con tu contador, no te están devolviendo el IVA a tu cliente porque no sabes llevar contabilidad. Oiga, pero ese no es pretexto para no devolverme el impuesto. Podría ser.
pero te están dando un pretexto válido para no devolverte. El SAT siempre va a buscar pretextos para no devolver impuestos. Te están dando un pretexto de que no sabes llevar contabilidad, tu contador. Ponle, a lo mejor te hubieran puesto otro, si hubieras llevado bien la contabilidad, te hubieran puesto otro pretexto más difícil, o no te hubieran puesto pretexto y te lo hubieran regresado. Pero aquí como contador tú te entregas, haces puras porquerías con la contabilidad. No pasa nada, como no, por lo menos perdiste el 10% de los 15 millones de pesos. ¿Por qué? Por no saber contabilidad. Y eso es lo que los contadores no aceptan. No sé contabilizar. Sí, sí sabes determinar ingresos acumulables, deducciones autorizadas, sí, eso no está duda. Pero llevar bien la contabilidad con base en normas de información que en esta, la mayoría no lo saben hacer. Y es obligatorio. Aquí está demostrado. No sabes hacer NIF, no sabes llevar contabilidad con base en NIF, no te devuelven impuesto. Oiga, es un pretexto tonto. ¿Sí? Pues lleva contabilidad para que ese pretexto tonto no te lo pongan. Y esto obviamente procedió. Obviamente, si el contador era malo, el fiscalista era malo, todo era malo, perdieron, por supuesto que perdieron ya en un recurso de nulidad y todo lo que le siguió. Porque ellos estaban diciendo que la contabilidad no era importante. Qué pretexto tan tonto de defenderse, ¿no? Es que la contabilidad no importa. Ya expliqué que es muy importante. Bien. ¿Qué decía este artículo? El párrafo 30 y el 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el párrafo 30 y 31 del artículo, la de la NIF A1, que la información debe ser, tu contabilidad debe ser confiable, relevante, comprensible y comparable. Como no demostró el contador que cumplían con estas cuatro, y el siguiente párrafo es que las cuatro eran importantes, el equilibrio de las cuatro, pues no te regreso el libro. Así de sencillo, tristemente. Oiga, ¿y a poco esto sí hay mucho? Sí, mire, con esto voy a concluir con qué situaciones, bueno, este y otro temita con la que cerraré. ¿Qué publicaciones hay sobre esto? ¿Esto que usted está diciendo realmente es idea suya? ¿Es una locura? ¿O dónde más? ¿Quién más tiene esta idea? Voy a poner varias publicaciones. Uno, en un artículo que hice con mi hermano en agosto del 2018, que aquí lo puede descargar en esa revista, hablamos de sobre el compliance obligación más allá de los efectos fiscales y su relación con él. Fíjese, desde hace ya casi 9, 21, casi 3 años, no más, sí, casi 3 años vamos a cumplir ahora de que hicimos este artículo y salió esta revista de circulación nacional. Y aquí está. Todo lo que platiqué, aquí este resumen, ¿eh? Si se perdió la plática hasta este momento, el resumen está aquí. Oiga, pero es usted mismo, pues, algo diferente, ¿cómo no? Yo sí me imagino que conoce a esta editorial, Fiscalista. Después de nosotros, en septiembre del 18, publicó en esa página: llevar contabilidad es una obligación para los contribuyentes, la cual debe de cumplir de conformidad con los postulados básicos de las NIF. No lo digo yo, lo dijo el IEDC. Yo creo que es una buena revista. No le crea la revista. Hay un libro, agosto de 2018, que salió a la venta, que se llama Contabilidad como obligación. Sí, la contabilidad es una obligación contable, mercantil, que ya expliqué el Código de Comercio, financiera, jurídica y fiscal. Entonces, caray, entonces la contabilidad sí tiene una arista, de varias aristas, sí. Es un libro de 336 páginas. Wow. Oiga, viene intenso. Es más, no le crea el libro, créale a este despacho. Uno de los despachos más grandes del país, muchos, muy grandes, uno puede decir que el más grande, el 1 o el 2. A sus clientes cada año capacitan, porque si tiene clientes bien capacitados, les va a facilitar el trabajo de la defensa, planeación, etcétera, y registro y auditoría, no todo. Entonces, desde la parte fiscal, en uno de sus programas de capacitación a sus clientes, en junio del 19, hace 2 años, les dijo: a ver clientes, los voy a capacitar en NIF, en el norte del país. ¿Por qué? Porque necesito que tengan bien las NIF, porque fiscalmente tiene un efecto muy importante. Si fiscalmente están mal, vamos a tener problemas fiscales fuertes. Entonces, sí es cierto. Entonces, en el programa de capacitación fiscal a los clientes de una firma muy grande del país, por acá está la ALA y todas esas empresas, hagan bien
lo de NIF para no tener problemas fiscales. Y aquí está, cada vez la fiscalización viene más intensa, bla, 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 bla. Otro, este lo deben conocer, es muy famoso, es de originario de Morelia, pero se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Este individuo que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, muy famoso, un excelente fiscalista, y además en defensa fiscal, es un abogado que se dedica a la defensa fiscal. En las recomendaciones te dice, amigo contribuyente, amigo cliente, es importante preparar tus estados financieros con base en las NIF para conocer la utilidad o pérdida contable de la empresa. ¿Por qué te lo comenta? Te da esta información. ¿Por qué? Lo dice, a ver. Porque si tú tienes bien la contabilidad con base en NIF, me vas a ahorrar que no tenga un problema fiscal y más fácil te voy a poder defender. Como aquel caso que les dije, no te devuelvo 15 millones porque está mal tu contabilidad. Yo como defensor fiscal, si está mal la contabilidad, ¿cómo te voy a defender? Me vas a complicar la defensa. ¿Ok? Bien. Por último, para cerrar nuestra presentación del día de hoy, vea cómo nos burlamos de las NIF. Y no nos tenemos que burlar de las NIF. ¿Por qué? Porque luego tenemos problemas. Dice, primero, estos gastos no cuadran. ¿Qué nos dice nuestra vocecilla? Este libro mándalo a la goma, ni lo veas. Tenemos aquí. Tú mándalos a gastos sin identificar y verás que cómo cuadran. De que te cuadra, te cuadra. No cumples con eso y cuando te llegue una revisión, verás cómo te va. Entonces, fíjese una página famosa de fiscal que te diga esto, bueno, ¿por qué no le pones mejor un buen consejo de que cumplas con las NIF? Otro, una editorial, una editorial. Las cosas que le hacen la vida fácil a un contador. Tú no. Imagínese que una editorial famosa en México que te diga que no te hace la vida fácil a un contador. Por supuesto, si tienes bien todo con base en NIF, tus estados financieros estarán bien hechos. Tus estados financieros estarán tan bien hechos que es información contable, que te sirve como defensa fiscal, te ayuda para muchísimas cosas, cumples con la disposición fiscal. Pero vea el afán de burlarse de las NIF. Otro, fíjese, ahora los millennials que están de moda han descubierto algo. ¿Te interesa que tu información esté bien valuada y revelada en tus financieros? Es decir, en tus estados financieros. Ya que los finelen a todo le cortan de tus estados financieros. O sea, ¿cómo hago que mis estados financieros estén bien hechos? Fíjese lo que encontraron los millennials. Descubrieron que el NIFING es la forma correcta. ¡Wow! Entonces, si yo cumplo con las NIF, ¿mis estados financieros estarán bien hechos? Sí. Qué interesante. Descubrimiento de los millennials. Con razón, los estados financieros estaban mal por no cumplir con la NIF. Qué gran descubrimiento el NIFING. Por lo tanto, sigue aplicando el NIFING. Fíjese, yo no la comparto por ahora por la equidad de género y todas estas cosas, pero existe. Estar soltera está de moda. Karen, 28 años contadora, más tóxica que la NIF y vive con 5 gatos. Fíjese pensar que las NIF son tóxicas. ¿Es al qué grado hacen memes de eso? De la toxicidad de las NIF. Y el último meme. El último. La vida de un contador. Naces, creces, estudias NIF, estudias NIF, estudias NIF, estudias NIF, medio te reproduces, entiendes las NIF y te mueres. Las NIF son de lo más sencillas. ¿Por qué? Porque nomás es un libro. Aquí está todo, el cargo y abono que hay, el que sea, el que usted tenga en mente, cualquier cargo y abono aquí está. Y bien, pues básicamente esa es la presentación. En resumen, veamos la importancia de las NIF. Creo que estamos a tiempo.